ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina. Su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá por siempre, vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Y Él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Dilo, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de Jesucristo. Jesucristo ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, Señor. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, dilo, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Dilo. Y Él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Oh, aleluya, aleluya. Hey, maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está. Dilo, iglesia. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está. Levanta tu voz fuerte. Vivo está, vivo está, vivo está. Él vive por siempre. Vivo está, vivo está. Sí, vivo está. Oh. Levante ese aplauso al Señor. Él vive. Él vive.
Su reino es por siempre. Tengan todos ustedes muy buenos días. Feliz día domingo. Que sea este día lleno de bendiciones para usted, para su familia, para su hogar. Y gracias por dejarnos entrar. Soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca, aquí en Ontario, Canadá, diciéndole gracias por permitirnos estar una vez más con usted, para traerle una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que llene su corazón, solo como Dios quiere hacerlo en su vida. ¿Y qué le parece si oramos para comenzar este servicio dominical? Y espero que usted y su familia puedan disfrutar de esta palabra que Dios le tiene. Cierre sus ojos, incline su rostro y si vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias en este día, en esta preciosa mañana de día domingo, Señor, que estamos celebrando una vez más las bondades tuyas, porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ayuda, un Dios que no nos deja, sino que siempre está pendiente de nuestras necesidades, de nuestro crecimiento espiritual. Y te damos gracias, Dios, y te pedimos que en este día estés tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Le invito a usted que ahora abra su Biblia y vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a estudiar unos versículos y vamos a continuar, ¿no es cierto?, con lo de la Semana Santa, porque tenemos que tener una vida santa, no solamente en la Semana Santa. Y quisiera que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo número 2, y dice la palabra de Dios así. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué hermosa la palabra de Dios y qué hermoso experimentar el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero también qué grande que es saber que Él resucitó y que Él vendrá por su iglesia. Y yo le quiero invitar hoy día a que meditemos, porque es importante saber, ¿no es cierto?, qué es lo que pasó después. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo que el Señor Jesús, el domingo pasado, estuvimos viendo que Él fue llevado a la cruz, pero la cruz, la muerte no le pudo detener, sino que Él se soltó de las ligaduras de la muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muchas personas están lidiando en estos tiempos con el miedo, a lo mejor la incertidumbre del virus, de enfermedades mortales. Pero lo que es cierto es que necesitamos entender que la muerte no pudo sujetar al Señor Jesús, sino que Él triunfó sobre la muerte. Él nos ha dado la victoria y dice la palabra que Él es el primogénito de los que resucitan. El apóstol Pablo nos dice que también así nosotros resucitaremos. Diga amén conmigo. Esas son buenas noticias. Pero mientras que estemos aquí en esta tierra, mientras que estemos vivos aquí en este planeta, con este cuerpo, nosotros tenemos que entender algo importante. Y es que el Señor habla con su palabra. Y esa palabra es la que nos ayuda a nosotros a vivir diariamente. Una vida santa, porque dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Así que he querido traerles este capítulo de Hechos, que creo que es la continuación de la gran obra del Señor, pero sin embargo aquí precisamente es cuando a los apóstoles, después de haberles dicho que esperen en ese lugar donde el Señor Jesús les iba a dar algo, les dicen, vayan allá porque les enviará la promesa. Así que los apóstoles fueron ahí, dice Hechos capítulo 2, que llegó un día, dice la Biblia, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Habíamos visto lo que es la Pascua.
¿no es cierto? Y lo que significa. Y según el libro de Éxodo, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, los domingos pasados, que significa que Dios usó este tipo de calamidades sobre el pueblo de Egipto. Si usted recuerda la historia de Moisés y cómo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, entonces el Passover significa que el castigo de Dios pasó sobre aquellos, ¿no es cierto?, que creyeron en Dios e hicieron lo que les había mandado el Señor a través de Moisés, que pintaran los lindeles, ¿no es cierto?, de sus puertas con la sangre del cordero y que tuvieran una cena especial ese día con hierbas amargas para recordar el castigo de Dios y lo malo del pecado y también la esclavitud del pecado en nuestras vidas y lo grave que es. Tanto así que Dios tiene que castigar y al pueblo de Egipto que representa el pecado les castigó con la muerte. Así llega el desagrado de Dios contra el pecado. Pero también recordemos que hay una salvación en Dios. Y esa salvación llegó a través de su Espíritu Santo, de la obra de Dios en el pueblo de Israel, que los liberó. Usó un hombre, a Moisés, y los liberó de la esclavitud. Pero el pueblo de Israel, en vez de estar agradecido, fue un pueblo desagradecido, un pueblo que creyó en el momento, pero después su fe se hundió. Un pueblo que necesitaba la ayuda y cuando se le dio se olvidó de aquel que le ayudó. ¿No le ha pasado eso? ¿No conoce a alguien que está orando por alguna razón, pero después le da la espalda a Dios? Hay personas que oran por trabajo, por salud, y después de que Dios tiene misericordia, se olvidan de Dios. Pero el pueblo de Israel aquí nos está recordando que celebró, después de que Jesús había resucitado, dice el capítulo 2 del libro de Hechos, que llegó el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Después de la Pascua, del Passover, había pasado 50 días para que se celebrase el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa precisamente la celebración de los 50 días. Recordemos que Jesucristo, dice el libro de Hechos, estuvo 40 días, ¿no es cierto?, con los discípulos. O sea que había pasado después de la ascensión 10 días. Y les había dicho en el versículo 4 de Hechos capítulo 1, que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces vemos que había una promesa de por medio y el Señor les había mandado a los discípulos que estuvieran juntos porque había esa promesa. Dios le había mandado esa promesa y el Señor no iba a dejar esa promesa a un lado, sino que iba a cumplirla. Y es precisamente aquí donde vemos un acto extraordinario. Dice el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Habían algunas fiestas en el pueblo del Señor, ¿no es cierto? La primera es la Pascua, el Passover, pero también esta fiesta, después de 50 días de la Pascua, el Pentecostés. Y el Pentecostés también se le llama a esta celebración los primeros frutos o las fiestas de las cosechas. Es interesantísimo y tiene mucha explicación esto. Y si usted es un amante de la palabra y de estar estudiando y de ir más allá, ir más a fondo lo que dice la palabra de Dios aquí, Pentecostés era una fiesta que realmente Dios había mandado para celebrar los primeros frutos. Interesante que cuando el día de Pentecostés, un día domingo, estaba ahí el Señor les mandó a que no se fueran y ese mismo día, el día domingo, recibirían el Espíritu Santo la primera vez. Y es que Jesucristo resucitó por primera vez y recibieron los apóstoles el Espíritu Santo por primera vez en este hecho. Y eso significa el primer fruto. Interesante, ¿no es cierto?, que es la primicia, los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, como dice aquí, después lo vamos a leer más detenidamente, del versículo 2 en adelante. Pero es muy interesante porque la Biblia nos dice que tenemos que llevar fruto. Jesucristo dijo que si la semilla no muere, no puede dar fruto. Él tenía que pasar por lo que pasó para que nosotros pudiéramos entender el plan maravilloso de Dios. Nosotros hemos sido llamados a llevar ese fruto
Hemos sido llamados nosotros a llevar esa semilla. Mire lo que dice Juan capítulo 12. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, dice el versículo 24 lo siguiente. De cierto os digo que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. El Espíritu del Señor llegó a los apóstoles en el día de Pentecostés, gracias a que la semilla de salvación, que es Jesucristo, murió. Usted sabe que cuando usted siembra una semilla que está seca, la siembra en buena tierra, le pone agua, esa semilla después de alguna forma que Dios ha diseñado, que ni los genetistas pueden entender todavía el milagro de la vida y cómo los genes y cómo los cromosomas y las células se van reproduciendo para crear específicamente ese fruto y van agarrando los nutrientes. La obra de Cristo hizo posible que los primeros frutos de su muerte fuera el día de Pentecostés, en el cual los apóstoles recibieron el regalo más grande que se puede recibir de parte del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros. La Biblia siempre habla de primeros frutos, en esencia de entregar al Señor lo primero. Pero también Jesucristo esta vez nos ha entregado a nosotros lo primero. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y yo le quiero llevar a que venga conmigo a entender que nosotros llevamos ese fruto, llevamos esa semilla por la cual Cristo murió. Y si llevamos ese fruto, ¿no es cierto?, esa semilla en nuestras vidas, es necesario que nosotros también demos fruto. Acuérdense que Jesús maldijo una higuera porque no daba fruto, ¿no es cierto? Jesucristo siempre tiene que estarle diciendo a sus apóstoles que la vida cristiana es una vida de multiplicación. En las matemáticas de Dios, la multiplicación en nuestra vida es importante. Él mandó, ¿no es cierto?, que predicásemos a toda criatura, que discipulemos, ¿no es cierto?, para que hayan personas y se duplique, y se triplique, y cuatriplique, es decir, se multiplique los discípulos. El apóstol Pablo con los viajes misioneros hizo la obra de Dios multiplicando. Es decir, el fruto que llevamos en nuestra vida es el fruto de nuestro Señor. Y venga conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, donde la Biblia nos dice a nosotros el fruto. Y el fruto que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, dice el fruto del Espíritu que recibieron los apóstoles y que tenemos nosotros es, ¿qué cosa? En primer lugar, dice la Biblia, amor. Sin amor, dice 1 Corintios 13, que somos como un metal que suena, pero no que produce una armonía. Somos una cáscara, ¿no es cierto? No somos nada, en otras palabras. Somos algo por fuera que a lo mejor se ve bonito, pero por dentro está vacío. Hay muchas personas que se lucen bien, que usan buena ropa, que usan buena marca, que tienen buena presencia, usan muy buenas cosas. Todo eso está bien, pero lo importante es entender el fruto que tienes tú en tu vida, en tu corazón. ¿Qué semilla está? ¿Qué semilla te han plantado? ¿Una semilla de odio? ¿Una semilla de desamor? ¿Una semilla de egoísmo? ¿Qué semilla te están plantando en tu corazón? Pero el cristiano se lo conoce porque precisamente la semilla que es el Señor, que murió para darnos fruto, y ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida también tiene que dar fruto. Y la Biblia lo dice, el fruto del Espíritu en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La semilla que tenemos del Señor, ¿no es cierto?, que está diciendo en Hechos capítulo 2, que vino ese día de Pentecostés. Esa semilla es la que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida. Ahora escucha, capítulo 2, versículo 1 del libro de Hechos. Regresamos a nuestro estudio. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esta fiesta de las cosechas, de los primeros frutos, ¿no es cierto?, dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y es interesante, porque el cristiano no es aquel que se aísla. Hay gente que me dice, pastor, pero
yo no tengo que ir a la iglesia para poder ser cristiano. Y eso va en contra de toda doctrina de la Biblia. Jesucristo separado del cuerpo, nada puedes hacer. Tú no puedes hacer nada. Si decides tú nunca pertenecer a un grupo, a un cuerpo de una iglesia cristiana, nunca ir y congregarte. ¿Por qué? Porque la pereza te puede más, porque la ambición de, ay, ¿para qué voy a la iglesia si me van a pedir dinero? Si todos esos pensamientos tú tienes, te quiero decir que el fruto del Espíritu no está en tu vida. Pero si tienes el fruto del Espíritu en tu vida, vas a entender que somos un cuerpo. El apóstol Pablo lo dijo, somos miembros de un cuerpo. Es decir, somos manos, algunos son cabezas, no, algunos son pies, no porque apesten, pero porque llevan el mensaje de Dios. Entonces lo que le quiero decir es que el Señor, cuando reciben los apóstoles el Espíritu, les mandó a que estén todos unánimes y juntos. Esa palabra se compone de dos palabras, de homoth y umadón en el griego. Y homoth significa estar juntos en un lugar, presencialmente. Pero la palabra adom significa una pasión, es una palabra que se utiliza para describir algo fuerte, algo que tiene una sustancia, como el vino, por ejemplo, que la describe, que es tan fuerte un vino que se saca que una persona puede morirse si se lo ingiere. Es decir, no solamente que los apóstoles, los discípulos estaban reunidos en un solo lugar, sino que estaban en una mente, eso significa, en un mismo sentir, en una misma mente. No estaban diciendo, ay, ¿qué va a ser de mí? Pobrecito, me va a faltar. Ay, tú vas a ser el líder, o tú, o quién va a ser la reunión de damas, o quién va a ser la reunión de hombres, o qué vamos a hacer. No, todos ellos pensaban en la misma cosa. ¿Por qué? Porque tenían el mismo fruto. Y el fruto del Espíritu en sus vidas. El sacrificio de Cristo había hecho eso posible. Entonces pensaban igual. Ahora, no significa que nosotros no tengamos pensamientos, opiniones diferentes. Y quiero que me entiendan esto. Estar unánimes no significa que todos estemos precisamente de la misma idea de un criterio. Significa estar en el mismo espíritu. Entender el Evangelio significa saber que tenemos que amar a nuestro hermano aunque a veces falle. Aunque a veces nos lleve la contraria. Aunque sean, no sé si alguien se llame Contreras, pero decimos hermanos Contreras, ¿no es cierto? Siempre están en contra, nadando en contra de la corriente. No siempre vamos nosotros a tener personas que nos van a seguir a nosotros y cualquier idea que tengamos nos van a decir sí. Pero precisamente la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que un metal con otro metal se afilan, una piedra con otra piedra se afilan. Es decir, nosotros entendemos que aquí en nuestra vida, nosotros entendemos que podemos nosotros llevar la obra adelante, tener un mismo sentir, a pesar de tener opiniones diferentes. Pero siempre tenemos que llegar a un solo consenso. Y es lo que más las iglesias destruye y es en lo que más Satanás se mete. Los apóstoles estaban juntos, a lo mejor uno tenía calor, otro tenía frío, a lo mejor uno decía, bueno, tengo que ir a la casa, tengo que hacer esto, pero sabían que en ese momento había algo importante y tenían que estar unánimes. Tenían que tener, en otras palabras, homozumadón, que significa una pasión. No importa que tú tengas una opinión diferente, siempre vas a ser mi hermano en Cristo. No importa que cometas un error, no importa que estés o no en la roca, siempre vas a ser mi hermano en Cristo, ¿no es cierto? Porque por eso pagó el Señor los pecados. Ahora, sí tengo que decir la otra parte, es decir, nosotros tenemos que tratar de llevarnos bien en todos lados, tratar de llevar la obra bien y a veces significa ceder a ciertos criterios que nosotros tenemos por el bienestar de la iglesia o por el bienestar del hermano, ¿no es cierto? Pero aquí los apóstoles estaban unánimes y juntos. Eso es parte del amor. Usted puede estar peleado con su esposo, con su esposa, y hay personas que ya son extremistas y dicen, bueno, me peleé porque en vez de arroz me dio puré. Y me voy de la casa porque no me gusta, etcétera, etcétera. Y hay personas que dicen, bueno, mañana me puede dar puré. Así que no me voy a ir de la casa porque es una cosa insignificante. Pero hay gente que en su corazón no está la pasión de estar juntos con su esposo, con su esposa, de saber que podemos fallar y que nos podemos pedir perdón. Ese es el punto que quiero llegar. Los discípulos estaban en un mismo sentir.
A lo mejor tenían criterios diferentes, pero ellos tenían una sola mente, la mente del Señor. Versículo 2 del libro de Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta parte es muy interesante, porque siempre el Señor a través de la historia ha estado hablando. Ahora, no solamente ha hablado con su palabra, que es la forma como Dios desde el Génesis ha hecho cosas, ha hecho su voluntad y ha hecho posible muchas realidades en nuestra vida. Pero también, no solo con la palabra, pero se ha hecho presente en cada uno de los, a través de la historia, cuando el Señor ha actuado en la vida de las personas. El Señor no solamente habla, pero el Señor también actúa y se deja ver cuando actúa. Entonces, yo le quiero llevar a usted a entender, en el versículo 2, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, es decir, se sintió como un bullicio de un viento viniendo fuerte. Y es que el Espíritu Santo, la obra de Dios, Dios se manifiesta muchas veces de una forma que nuestros sentidos los pueden captar. No solamente le estoy diciendo cuando escuchamos la voz, cuando leemos la palabra, pero a través de la Biblia nos damos cuenta que Dios se hace presente siempre en nuestras vidas. Y es importante porque a través de los tiempos, ¿no es cierto?, podemos ver desde el principio de la palabra de Dios, desde la Biblia, que Dios habló y ¿qué pasa? Se crearon cosas. Recordemos también, por ejemplo, que Dios se apareció ante el pueblo del Señor y el pueblo del Señor, ¿no es cierto?, fue tocado porque Dios precisamente le habló. Dios le había hablado al pueblo de Israel y se le había aparecido, por ejemplo, en el monte Sinaí. El monte Sinaí, cuando Moisés subió, Dios había mandado a Moisés que suba porque iba a hablar al pueblo. ¿Y qué pasaba? Había, dice, relámpagos, había un estruendo. Dios hizo presente con una nube. ¿Cómo llevó al pueblo a través de para la tierra prometida? También se presentó el Señor, ¿no es cierto?, con esas pruebas fantásticas. Hizo milagros a través del pueblo. Así que, hermano, yo le quiero decir que Dios está presente en su vida. A veces no lo podemos sentir, pero su palabra siempre va a traer en nuestro corazón algo hermoso. Nos va a traer esperanza, nos va a traer fe, nos va a traer ánimo. Pero también el Señor se hace sentir. Y es precisamente aquí que Juan el Bautista, por ejemplo, el Señor mandó a Juan el Bautista para que este profeta, que dice la Biblia que no ha habido otro profeta como Juan el Bautista, porque anunció un mensaje espectacular, el mensaje de que Jesucristo vendría. Y dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Si vemos el libro de Lucas, capítulo 3, que Juan el Bautista estaba predicando. Y cuando vinieron a él, ¿no es cierto?, y le preguntaron, ¿eres tú el que ibas a venir? Pero Dios había enviado una presencia, había enviado un mensajero. Y, ¿no es cierto?, dice aquí en capítulo 3 de Lucas, Juan el Bautista dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es increíble. Dios había con su palabra hecho posible muchas cosas, pero también con su presencia. Ahora, nadie vio a Dios porque podía morir, pero Dios hizo presente con elementos. Y eligió no solamente en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, ciertas formas, utilizando elementos como el viento, como el fuego, como los sonidos, pero aquí utiliza a un hombre. Y utiliza a un hombre para llevar un mensaje poderoso. Es así como llevamos el Evangelio. Dios pone la salvación en nuestra vida y nosotros llevamos esa semilla de salvación a las personas. Y ahí Dios hace crecer, ¿no es cierto? Juan el Bautista llevó este maravilloso mensaje, el mensaje que iba a venir, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, iba a enderezar
toda cosa que estaba torcido en nuestras vidas, iba a vencer la muerte, iba a acabar con el pecado en la cruz del Calvario. Entonces vemos aquí nosotros que le preguntan a Juan el Bautista si él era él, y en el versículo 15 del capítulo 3 de cuando relata el doctor Lucas lo del Juan el Bautista, el versículo 16, dice así: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios, con este viento recio que dice que algo audible, algo que los sentidos podíamos, ¿no es cierto?, captar en ese momento los discípulos del Señor cuando bajó el Espíritu Santo y les llenó la vida. Juan el Bautista está anunciando esto. Es como ese estruendo en el monte Sinaí. Ese poder sin igual, la presencia de Dios. Y Juan el Bautista le dice a ellos: yo no soy el que va a venir, pero va a venir uno. Y va a venir aquel que se dijo la promesa. Y la promesa es, dice el versículo 16, que bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Hermano, ese viento recio es una forma de ilustrar con el poder de un espíritu que envía el Señor y que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Ese viento recio que capturó los sentidos, que fue audible para los discípulos y que se hizo presente así como Dios hizo presente en el monte Sinaí. Y esa es la promesa que Dios envió. Dice Joel 2:28, si tiene su Biblia ahí, busquen Joel 2:28, donde está esta promesa que Dios envió al pueblo de Israel. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice la palabra así: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa que se cumple en el libro de Hechos, capítulo 2. Hermano, yo creo que el Nuevo Testamento comienza en el libro de Hechos, capítulo 2. Porque ahí es donde se cumple esta promesa. Ahí es donde nosotros heredamos, por eso se llama testamento, heredamos esta promesa del Señor. Qué interesante y qué maravilloso, gloria al Señor, que el Espíritu Santo, un poder delegado del Señor en nuestra vida, el Señor mismo morando en nuestros corazones, en este cuerpo de barro, en esta morada carnal, el mismo Dios de los cielos, el Creador que con su palabra hizo los cielos y la tierra, está morando en mi corazón. Es algo que, como dice mi hija, se le escapa. Uno piensa en eso y dice, ¿cómo es posible que en este empaque, claro que yo soy un empaque mucho más bello, no me malentiendan, pero ¿cómo puede ser posible que en este cuerpo carnal habite la presencia celestial de Dios? Ese es el Espíritu Santo. Y Dios, ¿no es cierto?, hace esta promesa en el libro de Joel capítulo 2, 28. Y no solamente dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Sabe que cuando usted tiene la palabra de Dios y usted instruye a su niño para que cuando fuere viejo no se aparte de la vida cristiana, usted lo que está haciendo es haciendo que sus hijos y sus hijas profeticen? Y se cumplió cuando vino el Señor Jesús, se cumplió esta profecía. Nosotros vemos, por ejemplo, el apóstol Pedro parándose, ese Pedro que le estuvo negando al Señor Jesús 3 veces. Y Jesús lo restauró preguntándole, Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó antes de que el gallo cantara 2 veces, pero 3 veces el Señor le expresó su amor y también lo empoderó para que cuando venga el Espíritu Santo a su vida, él pueda profetizar. Y fue lo que hizo en el libro de Hechos. Se paró Pedro y predicó ese sermón, el primer sermón, después de la venida del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que personas decían, bueno, ¿quién es este?
este es un pobre señor que no tiene educación, pero sin embargo le escuchamos y en ese día dice que se entregaron al Señor miles. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Yo estaba compartiendo esto con la iglesia Immanuel y le estaba diciendo, es triste ver que la gente grande, la gente adulta, la gente anciana, en estos días es la gente que menos está trabajando por el Evangelio. Es como, hay un espíritu de, ya me retiré, así que ya tengo 60 años, me retiro de mi trabajo secular y ya me retiro de todo. Ya quiero descansar, irme a una playa, tomar piña colada. Y no es así. Usted ¿sabe lo que está haciendo? Usted está enterrando sus talentos. Hermano, no entierre sus talentos. Los ancianos deberían estar enseñando a los nuevos, no haciendo el trabajo por ellos, enseñándoles para que ellos hagan el trabajo. Pero muchos mayores, muchos ancianos, muchas personas que están en las iglesias han bajado los brazos. Pero la promesa de Dios, la promesa del Señor es que los ancianos tengan esa fuerza de ver más allá de lo que un joven ve. ¿Por qué? Por su experiencia. Que sueñen sueños. Pero hemos hecho al revés. Ahora los jóvenes tienen que soñar. Y saben que los jóvenes son inexpertos, tienen mucha fuerza, pero necesitan la experiencia de los adultos, de los ancianos. Y vuestros jóvenes verán visiones. Esos jóvenes necesitan ver lo que el Señor les mostró a los discípulos. ¿Saben qué es? El viento recio. Necesitamos ese viento recio que cada vez nos recuerde que el Señor está en control. Necesitamos un viento recio en nuestras vidas para levantarnos de la incertidumbre, para levantarnos de las calamidades, para levantarnos de aquellas cosas que en nuestra vida nos hacen daño, para levantarnos de las pruebas, para ir al Señor en busca de ayuda y tener esa esperanza de saber que un viento recio llega a nuestras vidas y que ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Joel nos presenta esa promesa. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no solamente era la promesa a los judíos, sino que Dios había roto el molde que ellos tenían en su mente y había extendido, como dice Pedro, la misericordia hacia los demás. Y le presenta a Pedro esa visión en el libro de Hechos, donde le dice, come, y él le dice, yo no he comido cosa inmunda. Y Dios dice, no llames inmundo lo que Dios ya lo ha santificado. Hermanos, nosotros ahora estamos incluidos en las promesas de Dios. Y esa promesa vino a nuestro corazón y vive con nosotros. Así que usted no tenga temor. Usted no tenga miedo de seguir una vida santa, de seguir al Señor con todo su corazón. Qué hermoso es saber que en este día, si usted no ha tomado una decisión por Dios, es el momento de que usted le conozca más. Es el momento de que usted pueda llevar ese estandarte de Dios en su vida. Que usted entienda ese viento recio que pega fuerte a nuestro corazón. Y es como los discípulos experimentaron. Dice el versículo 3 de Hechos 2, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No me voy a poner a convencerlo a usted de que eran las lenguas espirituales y que hablaban en lenguas, etc. Mi punto no es ese, mi punto es este. Mi punto es que cuando nos llena el Espíritu Santo, cuando nosotros nos vaciamos más de nosotros y dejamos que Dios nos llene, suceden cosas extraordinarias. Los discípulos hablaron en lenguas y después dice que algunos les escucharon de toda parte del mundo, les entendían lo que ellos estaban diciendo. Por lo menos sabemos que estas lenguas eran idiomas que la gente podía entender, aquellos que estaban en ese lugar. Que a lo mejor los apóstoles no hablaban en ese idioma. Pero lo importante es saber que el Espíritu de Dios llega con fuerza como ese viento recio que pega a nuestras vidas para transformarnos, para empoderarnos y para darnos aliento. Y los discípulos en el versículo 3 dice que tuvieron esta experiencia. Dice que el Espíritu Santo hizo posible que el poder del Señor bajara
y que se les diera esta habilidad de las lenguas repartidas. Y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es el control que Dios tiene y su poder que tiene en nuestras vidas. Él les da, ¿no es cierto? Él da el Espíritu a quien Él quiera. Él da el Espíritu Santo. Y nosotros somos ese recipiente, y la confesión de nosotros es decir, Señor, te necesito. Es esa certeza de saber que Dios ha puesto su Espíritu en nuestra vida. Yo recuerdo hace mucho, mi papá había fallecido y tuve que ir a Ecuador para su funeral. Y recuerdo que primera vez que iba de regreso y en las calles de Guayaquil, yo soy de Ecuador, estuve y me acuerdo que entré en un bus y en ese bus había un chico vendiendo golosinas, un joven con lentes y yo lo reconocí y me acordé que cuando yo era joven estábamos en la universidad, ya para la universidad, yo le empecé a predicar el de Cristo cuando recién conocí a Dios. Yo no tenía mucha experiencia, pero tenía una pasión. Me había dado ese viento recio en mi vida y tenía la pasión de predicarle a este joven. Y le prediqué del Señor. Y él se burló de mí, me dijo que eso no le importa, que eso es para mujeres, para viejas, cuento de viejas. Me dijo de todo. Pero cuando yo estaba en Guayaquil, cuando mi papá falleció, me subí a un bus y ese mismo joven se subió a vender caramelos en el bus. Ahora, si usted es de Latinoamérica, usted sabe que a veces se suben a vender golosinas en los transportes públicos. Y este chico empezó a repartir y en vez de pedir dinero, empezó a predicar la palabra de Dios. Era el mismo chico que se había burlado de mí años atrás. Y para terminar la historia, le quiero decir que nos encontramos, nos vimos, él me reconoció, yo lo reconocí. Y después se sentó al lado mío después de predicar con la Biblia y de dar los caramelos y venderlos a los que querían pagarle. Fue un acto muy lindo, muy noble lo que hizo. Y después se sentó conmigo y me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Y en los pocos minutos que estuve en el bus, me abrazó y me dijo, lo siento, porque no te escuché antes. Pero te quiero decir ahora que Dios entró en mi corazón. Te quiero decir que soy cristiano y que vivo para la obra de Dios. Me dio un caramelo y se bajó del bus. Fue un encuentro muy dulce, pero nunca me voy a olvidar que el Espíritu Santo da salvación a quien quiera, a quien el Señor elija. Por eso dice la palabra que somos nosotros sus elegidos, the chosen. Y le quiero decir a usted que ese mismo Dios está en su vida. Ese mismo Dios que mandó ese viento recio, que se hizo presente en la vida de los discípulos, es el mismo Dios que se quiere hacer presente en tu corazón. A lo mejor estás pasando por alguna necesidad, algún problema, pero déjame decirte, hermano, hermana, que Dios está en este momento tocando a tu puerta. Está esperando que abras tu corazón. Abras el corazón al mensaje. El mensaje recién calientito que hemos tenido esta semana, que es que Jesucristo resucitó. Porque sin resurrección no hubiera podido haber vida eterna. Y ahí donde estás sentado, piensa en estas palabras. Piensa cómo Dios envió a los discípulos y en obediencia a los discípulos se quedaron en Jerusalén, reunidos, unánimes, en un mismo sentir, a lo mejor con opiniones diferentes, pero tenían un mismo propósito que es el Señor. Y también cómo esta asombrosa experiencia sobrenatural, ese viento que llegó como presencia de Dios a morar en sus corazones. Y ese mismo viento recio es el que tenemos que recordar que Dios tiene también en nuestras vidas. Y también como la experiencia sobrenatural de eventos que los discípulos tuvieron porque fueron llenos del Espíritu Santo. Yo le quiero decir, hermano, hermana que me está escuchando, Dios puede hacer posibles todas las cosas. Dice la Biblia, el que cree en Cristo, todo le es posible. No hay nada que no pueda hacer el Señor en tu vida. Yo te quiero decir en este día, el Señor quiere darte lo primero, el primer fruto que te quiere traer a tu corazón es la salvación. Ese es el amor de Dios. Dice la Biblia que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos
a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga ese viento recio, es decir, el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos llene y que nos hable a nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias en este momento. Gracias porque tú haces posible todas las cosas, porque tu palabra ha hecho, Señor, que tengamos vida, que haga que se forme este planeta, que hagan que pasen cosas extraordinarias, Señor, a través de la historia. Y por tu misericordia hemos alcanzado salvación. Y así como hablaste al pueblo judío, Señor, ahí en ese monte, esa representación de Cristo, Señor, esa roca firme que tenemos en nuestra vida, asimismo, ese viento recio nos recuerda, Señor, lo fuerte y lo poderoso y lo audible que tú eres, Señor, y que podemos verlo cuando venimos a tu palabra, y que podemos verlo cuando somos personas entregadas, Señor, al Evangelio, a ti, en un mismo sentir. Dios, manda ese viento recio, manda, Señor, ese estruendo, manda, Señor, esa voz audible a través de tu palabra a nuestras vidas. Que leamos esa palabra y que nos sacuda, que veamos, Señor, y nos acordemos de las proezas que tú has hecho en nuestras vidas y nos dé fe en estos tiempos de pandemia. Señor, te pido por aquellos que están escuchando este video y viéndolo, que tú, Señor, llegues a sus corazones y te pedimos que los sanes y los alientes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo les quiero decir que los amo y recuerden, no solamente en Semana Santa uno tiene que ser santo. Uno tiene que ser santo porque Dios es santo y continuamos siendo santos por Él. Yo soy el pastor Peter, desde acá de Ontario, Canadá, la Iglesia La Roca, en unión de mi familia, de mi esposa Gabriela y mis hijas. Les deseamos una bendecida semana.